Listo, muchachos, buenas noches. Entonces vamos a arrancar con la clase de control de calidad, grupo 5DN. Voy a mirar rápidamente quién está en lista. Voy a compartir la pantalla mientras se conectan sus compañeros. Compartir. Entonces, ¿quiénes están acá? Entonces está Andrés Agustín Armero Moreno, Cristian Javier Hernández, Daniel Alejandro Roa, Diana Patricia Gómez Muñoz, Germán David Hernández, Jessica Denis Zamora, Juan Esteban León Camacho, Julián Eduardo Jiménez, está dos veces Julián, Lina Paola Bermeo, Mireya Soler, Raúl Balbuena, Sebastián Ibáñez y Gerard Alberto. Me preocupa quién está trabajando con la compañera, ¿cómo se llama? Glenny. Yo, profe. Lina. Yo le dije a la jefe ¿Qué ha sabido de Glenny, Lina? Profe, mira, yo ¿qué? El martes que tuvimos clase, Sí. le dije, pues, lo que tú me dijiste que le escribiera, que se comunicara. Y lo que me respondió era que estaba en la clínica. Entonces, pues que ella se trataba de comunicar contigo, pero que en ese momento estaba en la clínica y pues de hecho, pues las dos estábamos trabajando juntas, pero no he vuelto a hablar con ella. ¿Y por qué razón está en la clínica, sabe? No, profe, no me dijo, o sea, no me volvió a responder, me dijo que, o sea, me dijo, como no te he escrito en todo el día, discúlpame, es que en el momento estoy acá en la clínica y por eso tampoco pude asistir a clases, pero no me dijo más. Ok. Sí, no, hay un tema con ella y es que ya la cantidad de fallas que tiene acumuladas ya es muy alta. Entonces, pues Lina, ¿usted cuándo tiene que exponer? Creo Hoy. que hoy tiene que exponer. Y me imagino que puede tocar sola. Sí, señor. Ok, listo, ahorita miramos cómo le damos manejo al tema. Bueno. Listo, muchachos, entonces ya tenemos el tema 2, tenemos el tema 4 ya cubierto. El tema 3, nuestra amiga Jessica ya nos contó que cargó el video, entonces me toca publicárselo a ustedes, no lo he revisado todavía. Nos queda el tema 1 que nos lo van a presentar el día de hoy. Vamos a hacer como un barrido muy rápido, nos vamos a quedar ahí y vamos a seguir con la exposición. Ya les digo de cuál. Hay temas que quiero abordar que sean diferentes a los que hemos visto en clase para reforzarlos. Entonces, revisémoslo. Classwork, presentaciones. Entonces, vamos a revisar el tema 1. El tema 3, pues ya lo vamos a ver vía video. Vamos a ver el tema 5, el de diagrama de dispersión. Ahí nos vamos a demorar un poquito. Y después vamos a seguir con el tema 7, función de despliegue de calidad. ¿Listo? Vamos a cubrir esos 3 temas hoy. Ahora, hay un tema que quiero revisar con ustedes antes, que todos lo tengamos claro. Y es lo siguiente, nosotros miremos las notas que tenemos nosotros en distribución de notas. Quiero tenerlo por acá. Segundo corte. Entonces, nosotros debemos tener 20% quiz. El quiz no lo hemos realizado. Tenemos 40% del parcial, que tampoco lo hemos realizado. Y tenemos lo que se llama taller, que es un 40%, que se divide entre dos cosas. 20% se divide en los temas asignados que ustedes tienen, temas, y se divide en el taller que tenemos, que ustedes van a entregar. Por favor, me corrige alguien si tengo las cifras mal o tengo los porcentajes mal. ¿Están bien? Ok, listo. Entonces, ahora, ya que tenemos esto bien, nos toca definir fechas. Hay una cosa que deben tener presente, es que nosotros tuvimos una semana donde estuvimos preparándonos para el tema de la virtualidad y cargando los cursos. Entonces fue una semana que pues no fue perdida, pero sí fue una semana de clase que toca recuperar. Esta semana de clase la vamos a recuperar en Semana Santa, entonces nosotros tenemos clase
normal el día martes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a mover la fecha de los segundos parciales, van a quedar tal cual como están. Entonces están del 13 al 18 de abril. Entonces, mirando el calendario 13-18 de abril, el día de hoy estamos a 3, estamos ubicados acá, en el 3 de abril. Ustedes deben estar entregando los talleres, miremos en qué fecha está programado acá. Entrega de ejercicios, está para el 6 de abril la entrega de ejercicios. Miremos la presentación. 6 de abril viene siendo este lunes. Movamos la fecha del 6 de abril para que tengan ustedes un poco más de espacio y podamos ver las presentaciones que hacen falta en los ejercicios. Movámoslo para el 13 de abril. O sea, la entrega de ejercicios la vamos a mover para el 13 de abril para que ustedes estén no sobre tiempo y corriendo entregando. Pues inicialmente se había hecho con el fin de poder manejar el tema de semanas, pero entonces ya que estamos sobre el cronograma, no hay necesidad de que lo adelantemos. Entonces voy a moverlo para el 6 de abril, voy a editar este trabajo y lo vamos a poner para el 12 de abril, el domingo a medianoche, para que yo el lunes ya los pueda revisar, que es la entrega de los ejercicios. Y lo calificamos sobre 5. Entonces, sigamos mirando qué más tenemos. Entonces, ya queda el 13 de abril, la entrega de ejercicios. Los temas ustedes los vienen trabajando y los venimos exponiendo y los venimos ampliando aquí dentro del salón, entonces ya queda cubierto este 40%, sin color. Nos hace falta realizar el quiz. El quiz realicémoslo el día 13 de abril. También lo podemos hacer en la misma fecha. Entonces lo voy a anotar acá. Ah, no, queda muy encima. Profesor, No, una pregunta. queda muy encima, perdón. Nos toca hacerlo Profe, Profe, una hola, semana antes, disculpe, es ¿le puedo obvio, hacer una pues. pregunta? Perdón, están hablando todos al tiempo, un segundo. El 10 de abril hacemos el quiz. Voy a poner aquí 10 de abril. Hacemos el quiz. Y el parcial lo vamos a realizar Profe, más antes si se puede. Un segundo, por favor, cuando yo tenga el micrófono abierto, les solicito por favor no me interrumpan. Pues primero no es bueno y segundo, pues no es cordial. Entonces, el 14 de abril que tenemos clase, el 14 de abril hacemos el parcial. El 14 de abril hacemos el parcial. Ahora, yo que quiero aprovechar. Primero, pues el 13 para que ustedes se midan cómo se encuentran ustedes con el quiz. Eh, pues con respecto a lo que hemos visto en el segundo corte. El día 13 les da más tiempo, del 6 al 13 les da para que entreguen los ejercicios y los vamos desarrollando en clase y vamos resolviendo dudas. Y el día 7 lo que hacemos es, seguimos con problemas, ejercicios, seguimos con parte de la teoría, el día 10 seguimos con parte de la teoría y vamos resolviendo dudas y preguntas. Y listo. Entonces, hasta ahí tendríamos ya cubierto el quiz, que lo hacemos el 10, y el parcial, que lo hacemos el 14, y ya quedamos con todas las notas. Aquí no estoy cambiando ni estoy poniendo trabajo adicional y mantenemos lo que hemos hablado inicialmente. Ahora sí me voy para este lado. Listo. Miremos en el chat. Lina Paola dice que listo. Ahora sí, muchachos, si quieren, por favor, me escriben el chat y vamos mirando qué dudas tienen ustedes y yo les voy respondiendo. ¿El Viernes Santo hay clase? No, no hay clase. ¿El Viernes Santo es el 10 de abril? Ese es el 10, el Viernes Santo, entonces hagamos el quiz. Sí, profe, es el Viernes Santo, el 10. Por eso te pregunto si vas a hacer clase ese día. No, o sea, no hay clase. Entonces es acá. Entonces el quiz, si lo hacemos el 7, estamos muy encima. Hagamos el quiz. Hagamos el quiz el 14 y el 17 el parcial. 14 de abril el quiz y el 17 el parcial. Y listo. Listo, muchachos, por favor, dudas, preguntas, inquietudes. Ah, ¿ninguna? Entonces, ¿les parece bien si los dejamos así?
Profe, pregunta para que has dicho, ¿de qué, Jessica? Ahí sí, por favor, abran el micrófono que ya los puedo atender. No, no es necesario. No es necesario hacer la clase el Viernes Santo, no hay necesidad de recuperarla porque estamos sobre el cronograma y estamos bien. Entonces no habría necesidad. Listo. Listo, muchachos. Entonces voy a dejar la pantalla, la voy a dejar de compartir para que la comparta el grupo que nos va a contar el tema de Pareto y arrancamos de una. ¿El grupo de Pareto está listo? ¿Se encuentra el grupo de Pareto? Sí, señor, profe, buenas noches. Presente, profe. Necesitamos que por favor arranquen. Listo. Ok. Entonces, voy a compartir la pantalla. Sí, activan cámara. Siempre los que están exponiendo, por favor, activan la cámara. Un momentico, ya estamos compartiéndolo. Listo. No sé si ahí ya están viendo la pantalla. Sí, yo estoy viendo ya la pantalla. Listo. Mm, ¿Ya todos ven la presentación? Sí. Sí, ya. Listo, bien. Bueno, para todos, buenas noches. Nosotros vamos a presentarles el tema de diagrama de Pareto, o en este caso la regla 80-20, o también conocida como la norma ABC. Nuestro grupo está conformado por Diana Gómez, Sebastián Ibáñez, como lo pueden ver en pantalla. Entonces, pues, vamos a ver. Bueno, primero, la norma de Pareto o diagrama de Pareto es un diagrama creado en 1909, ya como lo habíamos escuchado en clase anteriormente por el profe. Este fue creado por Wilfredo Pareto, él era un economista y sociólogo italiano, ¿no? Que en un momento pues decidió hacer un estudio sobre el porcentaje de la riqueza que había, o digamos que cuáles eran las personas que ocupaban mayormente el porcentaje o que tenían pues la riqueza en gran magnitud. Entonces lo que él descubrió fue que el 80% de las tierras lo conformaban o lo tenían en su poder el 20% de las personas, lo que daba como respuesta que el 80% de la riqueza la conformaban el 20% de las personas en su momento. Ya digamos que para traerlo un poco más a nosotros, un poco más con un ejemplo más cercano, el 80% de las ventas que yo realizo normalmente cuando tengo un comercio está conformado por el 20% de los clientes que me visitan a diario o que me compran a diario. Otro ejemplo que nos puede ayudar bastante a entenderlo es el 80% del licor, de la cerveza, es consumido por el 20% de la población, que obviamente eso ahorita ha aumentado bastante, pero digamos que llega hasta ese punto la norma 80-20. Adicionalmente de eso, nosotros como para hacerlo un poco más entendible y razonable, lo relacionamos con un ejemplo de nuestros trabajos. Entonces, pues vamos primero que todo a ver como los objetivos del diagrama de Pareto y ya ahorita vemos el ejemplo. Entonces, los objetivos del diagrama de Pareto, como lo ven ahí en pantalla, permite asignar un orden de prioridades. Esto quiere decir de que yo puedo priorizar la mayor cantidad de fallas o lo que realmente me está produciendo una falla o la raíz de la falla en el momento en producción o de un proceso.
o de una empresa en sí. Como segundo, permite mostrar gráficamente el principio de los pocos vitales y los muchos triviales, que lo que resume es, Sebastián, una pregunta, Sebastián. señor. ¿Todas las referencias las tiene en todas las diapositivas así? Sí, sí, señor. Lo que pasa es que a mí me fue un poco complicado abrir el, digamos que el archivo que usted nos había compartido. Entonces lo que hice fue que me basé bastante en las guías que habíamos impreso desde inicio de semestre. No, está Realmente bien. no. No, 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 yo lo que voy, no, 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 no. O sea, está bien. El tema es que la referenciación que están usando no es una situación correcta. Sí, sí, señor. Pues lo que pasa, sí, su merced no lo había recomendado la clase pasada, pero realmente se nos pasó por alto modificar esas referencias. Ok. Bueno, entonces íbamos en que el tema de los pocos vitales y los muchos triviales lo resumimos o ya un poco de una manera distinta. Sería como los muchos sin importancia y los pocos que realmente son importantes. Mm, el tercero facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como los fenómenos sociales eh, o los naturales. Ya vamos entonces a pasar a la utilidad general, que ya con esta nos va a ayudar Diana. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces tenemos que la utilidad general, hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no son un proceso lineal, sino que el 20% de las causas totales hace que sean originados del 80% de los defectos y rebotes internos del pronosticado. El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización, evaluar todas las fallas y saber si se pueden resolver o mejorar, evitarlas. Sabemos que la regla de Pareto del 80-20, el 80% de los fenómenos es causa por el 20%, es causado por este 20% de causas. La expresión de la regla expresa a través de un diagrama de barras, la cual concentra las causas en un orden descendiente, la cual nos permite identificar cuál es ese 80% que genera los problemas para concentrar nuestros esfuerzos en esa solución. ¿Cómo, si nos vamos a las empresas, qué utilidad podemos tener? Tenemos entre estas herramientas que está incluida en las 7 herramientas de la calidad que permiten la mejora continua, los cambios recientes de cómo está la situación el antes y el después de ser intervenida, analizar y priorizar problemas. Y bueno, pues entrando un poquito más en materia, diríamos que cómo podríamos hacer un diagrama de Pareto. Pues primero que todo tendríamos que definir qué quiero hacer, en qué situación se encuentra la empresa o en qué situación está el problema, cuál es esa situación, problema, fenómeno por analizar, cuáles son las causas o factores que vamos a analizar, recolectar todos los datos en torno a ellos, recolectar datos de mayor a menor. Ahí es cuando pues ya estamos haciendo la tabla como para pues sacando los datos y para poder insertar el diagrama. Realizar cálculos necesarios para poder encontrar el acumulado, un porcentaje y el porcentaje acumulado. Y ahí ya vamos a graficar el Pareto, que es en las que localizamos que en las causas irían en el eje X y en el eje Y, en el lado izquierdo iría el acumulado y el derecho sería el porcentaje acumulado. Esas me ayudas a pasar. ¿Otra? Bueno. Listo. Bueno. Hasta ahí llevamos dudas, preguntas en cuanto al diagrama. ¿No? No, por el momento no, chicos. Sí, Anita. Listo. Entonces, aquí pues en teoría es lo que estaba pues explicando en las resumidas palabras unos minutos atrás y pues les digo, seleccionamos los aspectos que se van a analizar para el diagrama, para poder realizar el diagrama de Pareto. ¿Cuál es el problema y las causas que se van a tratar? Lo que les comenté ahorita, aquí es como ya más teóricamente, no sé, profe, ¿lo leo?
Es que fue lo que resumí ahorita en mis palabras. No, continúe que ese tema ya lo hemos revisado, pues ya ¿Cierto? lo revisamos en clase, yo les di un repaso sobre el tema, la exposición de ustedes debe ser muy rápida. Incluso yo Bueno, pensaría que más bien lancémonos al ejercicio, no, pues no la acabe todavía, lancémonos al ejercicio, los ejercicios que ustedes realizaron para que sus compañeros, si no los han hecho todavía, pues se puedan guiar de ahí. ah, bueno, entonces Listo, bien. acá, Sebas, ¿vas con este ejercicio? Sí, entonces, en el primer ejercicio, este es uno de los ejercicios que se encuentra en las guías. Entonces, el ejercicio tiene como enunciado, de acuerdo a la información de una hoja de verificación de una línea de proceso envasado de tequila, en el último mes se presentaron los siguientes resultados en cuanto a efectos y frecuencia. Entonces, en la lista vemos que se mencionan los defectos que se presentaron, el total de defectos o el total de botellas envasadas en el mes, perdón, y la frecuencia con que se presentó cada uno de los defectos. En la parte derecha en la parte derecha de la pantalla, en esta parte, entonces estamos viendo el tema de el diagrama de barras que estaba mencionando anteriormente Diana, que con este lo que podemos ver es la información un poco más detallada de la tabla y obviamente de la cantidad de errores y los errores que se están presentando. Sin embargo, acá vamos a ver el porcentaje que ocupa cada uno de esos errores dentro de la cantidad de errores Hay una pregunta que yo totales. siempre hago Para cuando estamos haciendo ese ejercicio, y siempre lo hago cuando estamos en el salón, y es ¿qué es botella sin bigusa? ¿Investigaron qué es la bigusa? No la en el bigusa. momento, profe, pero deme un segundo. Ok, listo, continúe. ¿Listo? Entonces, pues realmente entonces en lo que ellos se basan, básicamente, ellos solamente realizan un pareto de primer nivel y es identificar la cantidad de errores que ocupen el 80%. Como ustedes lo ven en pantalla, nos llegamos a ocupar el 84% entre etiqueta, botella sin bigusa, botella y contraetiqueta. Ahí ya llegamos a ocupar el 84% de errores, es decir, que nosotros le daríamos prioridad a esa cantidad de errores que serían los primeros 4 errores que se presentan en la tabla. Nosotros ahí pasaríamos a hacer un pareto de segundo nivel, sin embargo, en la guía no lo pide, que digamos que en la guía pide es básicamente hacer el pareto, que es el diagrama que estamos viendo acá en la parte inferior de la pantalla, y mencionar por qué se están presentando, por qué digamos que se soluciona el pareto de esa manera. ¿Por qué se soluciona de esa manera? Porque nosotros ocupamos o le damos la prioridad al 80% de los primeros errores. Sin embargo, ya los errores de etapa y otros que me ocupan el 14 y el 2%, son errores a los que no les vamos a dar prioridad porque no, digamos que no representan una amenaza mayor para la empresa o para el proceso. El pareto de segundo nivel nosotros lo haríamos enfocándonos en uno solo, puede ser una forma de hacerlo, es enfocándonos en uno de esos errores. Este momento podría ser enfocándonos solamente en el primer error, que sería en el de etiqueta, que ocupa la mayor cantidad de la frecuencia en la que se comete ese error, que es el 36%. Hasta ahí iría, digamos, que la solución del primer ejercicio y ya vamos a ver el segundo ejemplo. Bueno, tenemos que en una fábrica de aparatos de línea blanca se han presentado problemas con la calidad de las lavadoras. Un grupo de mejora de calidad decide revisar los problemas de la tina de las lavadoras, ya que con frecuencia es necesario retrabajar para que ésta tenga una calidad aceptable y para ello estratificaron los problemas de la tina de lavadora por tipo de defecto, con la idea de localizar cuál es el desperfecto principal. A continuación se muestra el análisis de los defectos encontrados en las tinas producidas en 5 meses. Realice un análisis de Pareto y obtenga las conclusiones. Entonces acá tenemos los defectos organizados pues como de mayor a menor con su frecuencia. ¿Sabes? Pasa, por favor. Y al sacar
Sacamos los acumulados, los porcentajes y el porcentaje acumulado. Al tener esos datos nos vamos a insertar la gráfica y acá es donde podemos evidenciar cuál es el problema mayor, el que está ocupando mi 80%, que sería la boca de la tinta ovalada y las perforaciones deformes. Este sería el diagrama el Pareto de primer nivel. Si ya nos vamos a analizar el segundo nivel, nos enfocaríamos entonces en estos dos problemas, que es la boca de la tinta y las perforaciones deformes. Y ahí sucesivamente hacemos el análisis nuevamente sobre las máquinas, ya pues las diferenciamos y volvemos y analizamos, hacemos todo el análisis solamente encima de estas dos. Y en resumidas palabras decimos que durante los 5 meses los mayores problemas de las tintas se debe a la boca de la tinta ovalada, que generó 1.200 productos defectuosos, siguiendo después de las perforaciones deformes, que generan 400 productos defectuosos. Pues en resumidas palabras, profe, esto es el diagrama de Pareto, ya como usted lo ha dicho, pues ya lo hemos como repasado bastante, espero pues que hayamos cumplido su expectativa, profe. Listo, perfecto, muchachos. Ahí el tema es importante. Yo he insistido mucho con el tema de la citación. Ustedes no están citando correctamente Bueno, y yo me he tomado el espacio de sí. explicarles cómo hacerlo. Entonces, sigamos por favor con diagrama de dispersión. Vamos a lanzarnos de una vez a hacer ejercicios de dispersión porque la teoría pues ya la aterrizamos. Entonces vamos a mirar con sus compañeros. Con Cristian, por favor, tome de una vez la pantalla y los voy guiando ahí. A ver cómo van. Bueno, señor. Profe, en sí nosotros hicimos como tal la presentación Sí. de, o sea, lo que era el diagrama de dispersión Sí. y pusimos un ejemplo pues prácticamente que nos abarca muy bien. No sé si lo podamos ver. Pero hicieron ejercicios. Recuerden que cada grupo debe entregar, o sea, deben hacer la presentación de la exposición del tema, poner algún ejemplo, pero la idea también es que resolvamos ejercicios. Entonces la pregunta es, ¿hicieron los ejercicios? No, señor. Ok, listo. Entonces arranque con la presentación. Listo. Listo. Entonces, buenas noches. El tema que nos tocó a nosotros fue diagrama de dispersión. Pues el grupo que conforma este equipo es Julián Jiménez y Cristian Hernández, que pues es quien les habla. ¿Listo? Entonces vamos a hablar algo de lo que es el diagrama de dispersión. Pues es una breve explicación, porque pues el profesor ya hizo una explicación muy amplia en cuanto al tema, pero pues la idea es que abarquemos por si alguno no tuvo el conocimiento suficiente como para... Pues, listo, el diagrama de dispersión son técnicas o herramientas Cristian, ¿usted tiene la específicamente para cámara optimizar prendida? la mejora. No, señor. ¿La prendo? Sí, todos siempre que exponen, por favor, la cámara prendida. Segundo, usted nos va a exponer y nos va a presentar algunas diapositivas porque creo que no está presentando nada. Ay, no está compartiendo. Listo, permítame un momento que no sé. Vale. ¿La comparto o la comparto, Cristian? Espérame, ya prendo pantalla. La comparto. Vale. Hágale, compártala. Comparto. Creo que no me deja. ¿Listo? Dice que en pantalla no se puede compartir. Compártela, Cristian. Venga, Cristian, usted que está tomando. Sí, venga, invite. ¿Y Cristian qué está tomando? Sí, claro, la derecha yo vi otra. Anoche, pues.
No, no me deja. Y quiero compartirlo. Listo, sigamos con el despliegue de la casa de la calidad. Profe, pero aquí, ¿cómo le puedo dar que, o sea, lo que le digo dar en compartir la pantalla, dice que pantalla no se puede compartir, debes dar permiso si quieres compartir la pantalla. Ah, ya, ya, ya. Ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí la vieron? Sí. No, no me deja. Me saca. Listo, sigamos con el despliegue de la función de calidad. Listo, ya ardiendo mi pantalla. No. ¿Quién tiene el tema de función de despliegue de la casa de la calidad? Buenas noches, profe. Estoy con Nicolás y Gerard Vaquero. Sí. Listo, arranquen de una. Listo, profe, ya la proyectamos. Ya lo está compartiendo aquí. Bueno, este tema es un tema que es nuevo, está dentro de los capítulos que tenemos en el libro a trabajar este corte. Por favor, pues vamos a poner atención. Yo voy a hacer varias interrupciones sobre el tema. ¿Qué pasó con la presentación? Ya confirmamos que Gerard va a hacer la presentación o que la va a proyectar. Ok, listo, lo va a hacer Ángelo, entonces Ángelo la proyecta. Listo, muchachos, de una. Bueno, buenas noches. Nos correspondió el tema de despliegue de la función de la calidad. Trabajo, la presentación la hago con mi compañero Nicolás Morales y Gerard Vaquero. Listo, cámaras, muchachos, no se olviden. Listo, entonces, el despliegue de la función de la calidad, QFD, son las siglas en inglés. Esta nos contempla que es una herramienta de planeación que introduce la voz del cliente en el desarrollo y diseño del producto o el proyecto. Eso, Este es un perfecto. mecanismo Entonces, qué formal. pena, lo interrumpo ahí, Ángelo. ¿Qué sucede? Entonces, la función de la casita de la calidad o la función del QFD lo que hace es pone al cliente en prioridad del producto, pero desde el punto de vista de la calidad. ¿Qué sucede? Usted fabrica un producto. Entonces, cuando usted lo fabrica, usted tiene en cuenta sus materias primas, su proceso, su mano de obra y saca el producto y se acabó. Pero no lo miran desde el punto de vista del cliente. Desde acá uno lo que sí hace es verlo desde el punto de vista del cliente, más no como uno lo produce. Entonces uno dice, listo, compré un carro, el carro me salió, perfecto. Entonces el cliente está diciendo que el vehículo, que el producto terminado es bueno, pero está visto desde el punto de vista del cliente. Aquí hacen partícipe al cliente para que trabaje sobre el tema de calidad, que es lo que no hacen los otros. Listo, continúe. Qué pena lo interrumpo ahí, pero es bien importante esta parte, solo que diferencia de los otros métodos. Listo, profe, ahí continúo.
Esta ayuda a entender las necesidades del cliente y transformarlas en acciones específicas, identificar áreas que requieren atención y mejoramiento y establecer las bases de futuros desarrollos. Para implementar QFD se utilizan varias matrices, cuyo propósito de estas es establecer una manera sistemática de asignar responsabilidades para desplegar la voz del cliente a fin de trasladar esos requerimientos en parámetros del diseño y fabricación en actividades específicas. Entonces, Así fíjense el lo que papel de sucede. QFD Fíjense lo que sucede ahí. Entonces, no solamente el cliente ya se vuelve partícipe del tema de calidad, sino también el cliente empieza a decir, venga, yo participo en cómo diseñarlo. Yo también quiero participar o empiezo a participar en cómo lo puedo fabricar o cómo ustedes lo deberían fabricar. Entonces, el cliente no solamente se vuelve un consumidor, sino se vuelve también partícipe del tema de producción y el tema de diseño. Entonces, pongo de ejemplo, digamos, un vaso. Usted puede comprar un vaso y dice, bueno, el caso me sale con buena calidad o me sale con mala calidad, pero también ahora me dejan ser partícipe de decir, yo quiero un vaso que sea personalizado, algo como lo que hace Toto. Toto le dice a usted, ¿quiere algo para usted? Entonces le permite la opción de que usted pueda diseñarlo sin que altere los parámetros de calidad y se vuelve partícipe del proceso. Listo, Yara. Listo. Es ayudar a atender las necesidades del cliente y transformarlas en acciones específicas. Identificar áreas que requieren atención y mejoramiento y establecer las bases para futuros desarrollos. La Casa de la Calidad nos dice que es una herramienta que ayuda a relacionar los requerimientos del cliente con las formas en que se puede atender. El QFD empieza con una lista de objetivos, o QEs, en el contexto del desarrollo de un nuevo producto o en general de un proyecto. Se trata de una lista de requerimientos del cliente o estas son prioridades del primer nivel, que es conocida como la voz del cliente. Gerard, un segundo y les hago una recomendación para todos ustedes, que es una recomendación pues de formación. Les pongo el ejemplo de, yo tengo unos cursos que están en octavo semestre, noveno semestre y décimo semestre. Cuando hacen una exposición, las exposiciones, como la está haciendo por ejemplo Gerard, es una exposición que ya en esos niveles uno lo que hace es decirles, la exposición está mal y uno les para la exposición y les dice su nota de 0. ¿Por qué? Porque cuando usted está en octavo, cuando está en noveno, cuando está en décimo semestre, todos sus compañeros ya saben leer. Y aquí la demostración no es que ustedes sepan leer, el que presenta. La exposición es que ustedes entiendan el tema y nos lo puedan transmitir. Entonces, yo sé que ustedes están en quinto semestre. Entonces, es parte también de la formación que ustedes tomen en cuenta estas referencias o estas recomendaciones. Uno en una exposición no lee. Ahora, en este momento tenemos una ayuda que es muy importante, que es, por ejemplo, las clases como las estamos tomando. Ustedes pueden tener sus apuntes a la mano y tener gráficas para poderse apoyar o tener palabras, frases para que apoyen la exposición de ustedes. Entonces, pasar a leer en quinto semestre todavía no es admisible, pero se les hace la recomendación que esa práctica la traten de eliminar, la traten de suprimir, porque no está bien. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta todos. Y ahora continúen con la exposición tranquilo, ¿listo? Pero tengan en cuenta esto. Listo, profe. En la siguiente fase, estos cómo se convertirán en qués y se establece una nueva lista más detallada de los cómo. En el siguiente, por favor, continúa, Nicolás. En la siguiente y vamos de un ejemplo para que sea como más productivo. Listo, chévere esa parte. Fíjense que ahora tiene razón el QFD porque lo llaman la casa o la matriz de calidad. ¿Por qué? Porque la forma es una casita. Y esa casa, la presentación la quitaron. Y esa casa, ¿qué es lo que pasa? Se parte por partes. Entonces, está la voz del cliente, luego llega y dice cuáles son los requerimientos técnicos, el cómo, que es lo que tanto están hablando, la matriz de relaciones, que son los requerimientos técnicos o de los requerimientos del cliente, el análisis competitivo, que esa parte pues yo casi no la toco. Después de eso va una matriz de correlación de variables, que ahí es donde usamos el diagrama de dispersión
para poder saber cómo las variables se están relacionando unas entre otras. Y el último, que va al objetivo del proceso. Entonces, tiene una forma de casa donde uno va poniendo cada una de las cosas, los qué, los cómo y los requerimientos y la relación entre variables. Y así uno arma la casa. La casa no es compleja, pero sí requiere tiempo. Entonces, es como relacionar los qués con los cómo. Listo, sigan. Listo. Vamos a los pasos, Nicolás, por favor. Nicolás está como en otro tema, ¿no? Lo que pasa es que él como que tiene que darle ahí en los tres punticos en la configuración a ver si puede arreglar el micrófono. Ahora, muchachos, otra recomendación. Recuerden que ustedes están en formación y la idea es que ustedes se están formando de una forma profesional como ingenieros. Siempre que ustedes tengan, por ejemplo, yo sé que esto es nuevo para todos, pero uno siempre tiene que tener una planeación anterior. Uno no puede llegar a un tema o llegar, por ejemplo, a un tema tecnológico como este y no haber hecho una prueba antes. Recuerden que yo me reuní con ustedes una semana antes de arrancar, como que hice todas las cátedras y haciendo pruebas de que todo funcionara bien. Entonces los invito a que tengan esa misma práctica, de que ustedes tengan, por ejemplo, en su trabajo, tengan que hacer algo, siempre no lo dejen todo a última hora, hagan una prueba anteriormente. Entonces, cuando ya arranquen, ustedes arrancan con fluidez, pero estos temas técnicos no se ven profesionalmente, no se ve bien presentado. ¿Ahí se me oye? Sí. Creo que es un problema al momento de usar la cámara y el micrófono al mismo tiempo, no me está dejando utilizar ambas al mismo tiempo. Entonces, creo que Sí, solo puedo usar el micrófono sí, para explicar la sí, presentación. listo, hágale. Listo, entonces la casa de la calidad, como decíamos, era relacionar los requerimientos del cliente con los procesos que vamos a realizar en nuestra empresa o nuestra fábrica, etcétera. Entonces, como pueden ver en el punto 1, se pone la voz del cliente, los requerimientos del cliente, que se le pone una prioridad según lo que digan los clientes. Eso se halla según una encuesta o unos estudios que se le pregunta directamente al cliente. Como el segundo punto, es la voz de la organización. Entonces, según los requerimientos que ya consultamos, entonces, ¿cómo nosotros vamos a cumplir con los requerimientos, con los que el cliente, cómo vamos a cumplir con ellos? Sí. Ahora fíjense, por ejemplo, que la voz del cliente son las famosas encuestas que, por ejemplo, cuando le llaman a uno, bueno, de 0 a 5, ¿cómo fue el servicio? Entonces uno va calificando y eso se va para esta casita de la calidad. Listo, siga, Ángelo. En el punto 3 es la matriz de relaciones. Entonces, ahorita en el ejemplo, en el ejercicio, vamos a ver cómo se relacionan los qué y los cómo. El cuarto punto, que es el análisis competitivo, en que se hace un benchmarking interno y externo según los requerimientos que ya habíamos hallado y para saber, digamos, según la competencia, cómo estamos realizando esos procesos y para saber, digamos, qué ventajas competitivas tenemos y desventajas competitivas. El punto 5, que es la matriz de correlación, eh, como en los comos, digamos que son, digamos, podríamos poner procesos que vamos a realizar para cumplir con los requerimientos del cliente. Entonces, estos pueden tener relaciones entre ellas. Entonces, esa matriz de correlación, como nos dicen que, digamos, entre los diferentes procesos, qué relación tienen uno entre el otro. Y el 6, el objetivo de procesos, es prioridades para seguimientos técnicos. O sea, cuando ya hallamos la matriz de relaciones, podemos decir, según los requerimientos que dio el cliente y cómo respondemos a ellos, entonces, en qué podemos mejorar o qué podemos como realizar un nuevo proceso para cumplir con los requerimientos que el cliente ya había hecho.
Gerard. Ok, vamos con los pasos. Paso 1, hacer una lista de objetivos o qué es del proyecto. El paso 2 es hacer una lista de cómo y anotarlos en la parte vertical. Paso 3, cuantificar la intensidad de la relación entre cada frente a cada cómo. Con una escala de 0 a 5, asignar 5 en el caso de una relación muy fuerte, 3 en una relación fuerte y 1 para una relación débil, o 0 para ninguna relación. El paso cuarto es el análisis competitivo. Por lo general, en esta etapa se realiza una evaluación comparativa de cada uno de los QEs con respecto a los principales competidores. El paso 5, matriz de correlación. En ocasiones los cómo son antagónicos, de tal forma que tienen efectos que se contraponen a los QEs. Paso 6, establecer prioridades para requerimientos técnicos, a los cómo. Esto se hace multiplicando, ya les explico cómo se hace. Nicolás, por favor, el ejemplo. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Este nos dice, la variable del producto es para la fabricación de arepas. Entonces, de variable tenemos el color, sabor, olor, humedad, rendimiento, el peso, presentación y calidad del envasado, quejas acerca del sabor o el olor, resultados internos. Entonces, acá en esta tenemos una columna de prioridad y al lado derecho tenemos la importancia de esta. Entonces, el paso 6 nos dice, el paso 6, que para sacar la importancia es multiplicar la prioridad con, por ejemplo, en este caso, con la recepción del maíz. Y cada uno se va sumando para sacar la importancia. La importancia relativa la sacamos con, permíteme un segundo. La importancia relativa con cada subproceso de elaboración, por ejemplo, en este caso, el nixtamal, que nos dio una importancia de 125, le vamos a poner una importancia de 10, que es el más alto. Y ya para el resto de subprocesos, lo que vamos a hacer es una regla de 3. Entonces, cogemos al 125 como el 10, que es el más superior, y seguido de ese porcentaje tenemos el 117, que es el lavado y reposo del nixtamal. Y ese le vamos a asignar, que redondeándolo nos da 9. De la misma manera se contempla el resto. Esta primera matriz se puede seguir desplazando hacia aspectos más específicos, como se muestran en la imagen. En cada fase de despliegue se utiliza una matriz como esta. Las necesidades del cliente se obtienen de diversas fuentes, ya sea quejas, aportaciones del departamento de ventas, cuestionarios aplicados a los clientes, proveedores, presiones de análisis del mercado, entre otras. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Vemos ahí cómo obtenemos la importancia, que es la multiplicación y la suma de la prioridad con el proceso. Y la importancia relativa, que como decía, es una regla de 3 simple.
Bueno, si no quedó claro aquí en el QFD, entonces dice que es un proceso de elaboración de harina de maíz. Entonces se le preguntó al cliente, o sea, a los clientes que teníamos de la harina de maíz, qué variables encontrar más importante a la hora de comprar y consumir la harina de maíz. Entonces vemos que dijeron el color, sabor, el olor, la humedad, el rendimiento, el peso, la presentación y calidad de envasado, qué hace acerca del sabor y el olor y resultados internos. Entonces podemos ver que en estas variables mayor prioridad fueron la de sabor y olor con 5 y quejas acerca del sabor y olor, que es básicamente lo mismo con 5 y resultados internos con 5. Entonces después de que hallamos las variables o los requerimientos del cliente, entonces fuimos o sea, de manera interna, hallamos cómo respondíamos a los requerimientos del cliente. Entonces, la detección del maíz, la preparación del maíz, almacenaje del maíz, la elaboración del nixtamal, lavado de pozo del nixtamal, la molienda, la deshidratación y el envasado del empaque. Entonces, lo que se hace aquí, entonces se cogen las variables, o sea, los requerimientos, digamos el color, y se compara con el cómo, o sea, con la detección del maíz. ¿Cuánto tiene que ver en el proceso? El color de la harina cuando se decide el maíz. Entonces se hizo que tenía una relación alta de 5 porque digamos que se obtiene una harina que, o sea, cuando se decide el maíz, digamos, no tiene un color que no le gusta al cliente o eso, entonces sería como una relación completamente alta entre estos dos. Para la preparación del maíz, entonces al color, puede que el proceso haya como, a la hora de realizar el maíz, haya como unas variables que influyan en el color, pero la duración no es muy alta ni tan baja, entonces se puso una duración de 3. Lo mismo en el almacenaje del maíz, la duración del nixtamal, entonces se puso que tenía una duración alta de 5, igualmente en el lavado del reposo. En la molienda se tenía con una relación como media alta, y en la deshidratación que se tenía que no tenía como una relación muy baja o casi inexistente. Igualmente en el basado de almacenaje. Entonces, digamos que estas dos últimas, como a la hora del color, o sea, el color de la harina de maíz, estas dos últimas no influyen comparado con la detección o la elaboración del nixtamal. Entonces, se hizo igualmente para el resto de requerimientos, entonces se relacionó cada estos requerimientos que tenían que ver con los comos que teníamos en la compañía. Entonces, pues, después de que se hace esto, como veíamos acá en la importancia, se coge la prioridad, que es lo que en 1 por 5 más 5 por 3, o sea, el primero, digamos, en el color y la sección del maíz, entonces empezó con la sección del maíz. Entonces, 1 por 5 más 5 por 3 más 5 por 1 más 3 por 1 más 1 por 3 más 1 por 0 más 1 por 0 más 5 por 1 más 5 por 5, eso es 61, lo que ven en la parte inferior, que es importancia. Entonces se hizo igualmente para el resto de los procesos o los comos y se obtuvo la importancia de cada uno. Entonces, después de que se haya la importancia, entonces, como ven acá en la importancia relativa, entonces la mayor de 125 se puso como la de mayor importancia de 10, y para hallar la importancia relativa de los demás comos, se hizo una simple regla de 3. Entonces, ¿qué puede concluirse acerca de esto? Entonces, digamos, con los requerimientos que tiene el cliente en este momento, con la harina de maíz que se está realizando en la empresa o la compañía, eh, el cómo o el proceso que debemos poner más atención para cumplir con los requerimientos del cliente, o que hay un problema o que se quiere como, eh, hay una desventaja ahí, es la elaboración del nixtamal. Entonces, digamos que se podría hacer que en este proceso se necesita como realizar cambios o nuevas implementaciones para mejorar eso. Y en comparación al envase de almacenaje, se podría decir que en este momento, con los requerimientos del cliente que se tiene acerca de la harina, digamos, la importancia que tiene esta es muy baja, entonces como que este proceso no influye en los requerimientos que tiene el cliente en este momento acerca de la harina de maíz. Listo, entonces un ejercicio de los que hay que hacer. Entonces se dice: conteste los siguientes incisos. Supongo que va a diseñar una pista a su gusto y que para ello empleará el DFS o QFD. Perdón, Entonces, interrumpo un momento, Ángelo. Entonces, por favor, cuando ustedes presenten los ejercicios, a modo de ejemplo, sus presentaciones que hacen falta, hagan eso. Copien el problema tal cual y enumérenlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Con la colaboración de todos, cuando ustedes hagan sus ejercicios y hagan su presentación, todos nos vamos enriqueciendo los ejercicios que nos hacen falta y los podemos aterrizar si hemos comenzado y no los hemos podido desarrollar. Sin embargo, si tienen dudas sobre algún ejercicio, ustedes me pueden contactar vía Hangouts y ahí los vamos resolviendo.
Entonces tengan en cuenta eso. Listo, Ángelo, siga. Listo, profe. Bueno, dice que haga una lista de las principales características que esperaría cuando va a comer una pizza en un restaurante. Piense en la pizza y en el servicio. Entonces, básicamente, el de estos puntos es llenar esta matriz de QFD según, digamos, en un servicio de venta de pizza o en digamos, una pizzería. Entonces, como ven en la parte derecha, entonces hay que rellenar esta matriz con los quesos, o sea, lo que cada uno, o sea, lo que yo al menos, buscan una pizza y en el servicio y se llena igualmente que vimos en el ejemplo anterior. Entonces, aquí está la matriz. Está un poco diferente a la del ejemplo porque no tuve idea de cómo hacerle el techo de la matriz en Excel. Entonces, que está como diferente, pero básicamente está todo formulado igualmente. Entonces, dice que para mí, al menos, para al momento de comprar una pizza en una pizzería, entonces, digamos que la suavidad, busco sabor, que la pizza sea crujiente, que la pizza tenga un buen olor, que me la sirvan caliente, que tenga una rápida atención en el establecimiento, que haya variedad en escoger qué ingredientes tiene la pizza, comodidad a la hora digamos, de ir y sentarse a disfrutar la pizza y el respeto a la hora de los que atienden la pizzería al momento de pedir la pizza, que ellos tengan respeto conmigo. Entonces, en ese momento yo le puse una prioridad a cada uno. Como pueden ver, más importante es el sabor y que me atiendan rápidamente. Y de menor importancia se puede ver que no me interesa básicamente que la pizza tenga un olor un poco raro si sabe bien y lo mismo en la comodidad. Digamos, yo ahí en la universidad uno puede comprar la pizza y uno se la come ahí de pie y todo. Igualmente el respeto, ¿no? O sea, cuando compro una pizza, básicamente lo que más me interesa es la pizza en sí. Entonces, con esto, entonces pensé en unos cómo de cómo puede, digamos, la pizzería, qué procesos tiene para responder a los requerimientos que yo tenía. Les puse los materiales, la masa, el agregado, a la hora de la cocción en el horno, el tipo de establecimiento, el tipo de personal que le pide la orden a uno o le pregunta qué tipo de pizza quiere y calentamiento al momento de terminar la pizza, los que están en la pizzería como las ponen en exhibición. Entonces, ese momento, entonces, para mantener caliente la pizza para que no esté caliente cuando el cliente la consuma. Entonces, luego lo que hice, como veíamos en la anterior matriz, puse la relación que tenía cada una. Como en suavidad, tiene una relación media con la hora de recepción de materiales o la compra de materiales, ya que es una pizzería, entonces no hay mucha recepción de materiales, digamos. En la hora de la masa, pues tiene una relación muy alta, entonces que la cebolla es completamente como una consecuencia de haber realizado la masa en una buena manera. En agregado, o sea, los ingredientes que se le echan a la pizza, no encontré como una relación alta, entonces le puse 1. En horno le puse como una relación media, entonces que, digamos, en el momento de cocción, en cuánto tiempo se deja, qué tipo digamos, de maquinaria se usa qué tipo de horno se usa para realizar la cocción de la pizza, digamos que tenga una relación media. El establecimiento, no creo que haya ninguna relación en cómo está la pizza a cómo el lugar que la vende, igualmente en el personal que atiende. Y el calentamiento puede que haya una relación pequeña, digamos, en el grosor o algo, no sé, algo con la masa, entonces le pone una relación pequeña. Entonces, como pueden ver, hice lo mismo que la anterior matriz. Entonces, en la importancia, eh, sumé las multiplicaciones de los materiales. Entonces, 3 por 3 más 5 por 1 más 3 por 0, etcétera, me dio 32. Hice lo mismo con el resto de los comos. Entonces, así hallé la importancia de que tienen los comos de la pizzería para responder a los requerimientos que yo tenía. Entonces, esto viene como algo nuevo en comparación al ejemplo que vimos en la parte superior, que es una matriz. Entonces, pueden ver que con donde dice 3, 5, 1 es la relación que tiene, digamos, la primera, materiales con la masa. Entonces, digamos que tanto se relacionan los materiales o la compra de materiales o, digamos, el desempaque de los materiales a la hora de realizar la masa. Entonces, dije que había una relación media de 3 y como pueden ver en materiales con agregado los ingredientes, entonces queda una relación alta de 5. Entonces hice lo mismo con el resto, entonces con los materiales y el horno es una relación pequeña o inexistente de 1, mismo con el establecimiento en el personal en calentamiento, entonces pueden ver en los números de la parte de arriba. Y pues realicé lo mismo con el resto de los comos o de los procesos, entonces así llené la matriz de arriba. Y al momento de sumar, entonces sumé como se suman las matrices, entonces
El 12 en materiales, digamos que la relación que tienen en el proceso completo de la compañía, cuán importante es o digamos, sí, importante es con comparaciones de eso. Entonces sumé el 3 más 5 más 1 más 1 más 1. Entonces tuve que tener una relación con todo el proceso de 12. Mismo la masa, sumé la matriz y medio que tiene una relación de 10. Hice lo mismo con el resto de los comos, entonces pueden ver ahí en la parte de abajo que dice objetivos de los comos. Entonces, aquí hice intervalos, entonces según la suma que hubo, entonces le saqué intervalos y les di como el número de intervalos como la importancia que tienen. Entonces, digamos, si la importancia 5 es como la importancia que los comos tienen en el proceso, es una muy alta, y el intervalo 1 es la importancia mínima, o 1, que es casi, o sea, en el proceso y con los segmentos que tiene, o sea, la importancia de ese como o proceso es muy mínimo o casi inexistente. Entonces, como pueden ver en la parte de abajo, los materiales o la decisión de los materiales, según los decrementos que tengo, tienen una importancia muy alta de 5, o sea, la máxima, en comparación, digamos, al calentamiento. Entonces, que el calentamiento tiene una importancia de 1. Entonces, esto se puede decir que, digamos, en el calentamiento, como según lo que estamos, el proceso total de la compañía, el calentamiento no tiene como una relación completa con el comparación con el proceso completo. Entonces, más sencillo es que los materiales es como que lo más influye en el proceso que estamos realizando nosotros. Mismo el personal que no tiene como una importancia alta ni el establecimiento. Entonces, lo más importante es los materiales, a la hora de hacer la masa y a la hora de realizar el agregado. Y bueno, otra cosa que tampoco vi en la matriz QFD que había en el ejemplo es que no tuvo en cuenta la competencia. Entonces, como habíamos dicho antes, que era el benchmarking interno y externo según los requerimientos que habíamos preguntado a los clientes. Entonces, lo mismo se hace como el benchmarking interno, en el que se pregunta a nosotros, que somos la pizzería A, cómo estamos respondiendo a los requerimientos que dice el cliente. Entonces, pueden ver que en la ciudad estamos respondiendo de gran manera con 5, mismo que en el olor de la pizza o el respeto de la variedad, y que tenemos como una falla muy alta en la hora de servir la pizza caliente. Entonces, se hace un benchmarking externo de 3 diferentes compañías, aquí puse como un ejemplo, de otras 3 pizzerías, y se obtienen los datos de cómo ellos están respondiendo a las diferentes variables que les están pidiendo nuestros clientes. Entonces, luego eso se puede graficar como en la parte de abajo. ¿Y qué se puede decir acerca de esto? Entonces, como pueden ver en la parte de la temperatura, en comparación a la compañía, entonces nosotros tenemos como estamos respondiendo o tenemos una desventaja competitiva contra ellos muy, muy alta. Como pueden ver en los demás pizzerías, tienen una prioridad o una respuesta de 5. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos una respuesta 1, entonces tenemos como una desventaja competitiva ahí. Y de lo contrario, como pueden ver en el tipo de variedad o de aspecto, que tenemos como, estamos solos ahí en 5, entonces se puede decir que tenemos una ventaja competitiva o que le estamos ganando competencia a los clientes que requieren más variedad en la hora de pedir la pizza y a la hora de que haya una forma respetuosa de actuación del personal de contacto en la empresa. No, listo, perfecto. Ese ejemplo está muy bien desarrollado, está bien completo, muy bien terminado. Ahora, el tema de la ponderación y el tema de la calificación de los clientes no es una cosa difícil de hacer. Las cuentas no son tampoco complejas de hacer. Ahora, ¿qué es lo que yo les sugiero a ustedes? Porque el tema, verlo así, no es tampoco que sea muy fácil. Los invito a que desarrollen un problema y lo vayan haciendo paso a paso para que les quede claro el concepto. Porque la explicación para el tema, como lo hicieron sus compañeros, está muy bien y ellos ya entienden cómo es que funciona o cómo se desarrolla la casa de la calidad. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a hacer el paso a paso. Pero la única forma de que uno lo pueda entender es haciendo. Entonces, los invito a que hagan esos ejercicios y me van contando cómo van con el tema. Ahora, muchachos, la sesión la vamos a dejar, por el momento la vamos a dejar ahí. Voy a reunir con sus compañeros del grupo 6, 7, 8 para dar recomendaciones para el día martes y les deseo feliz noche. Profe, Sí, señor. nosotros hacerlo el diagrama de dispersión. No le escucho.